El riesgo existe en las empresas porque existen los llamados factores de riesgo. Un factor de riesgo es una variable aleatoria cuya volatilidad afecta a mi empresa. ¿Qué quiere decir eso? Una variable aleatoria es una variable cuya volatilidad yo no puedo predecir con certeza. ¿Sí? Yo no sé a cuánto va a estar el tipo de cambio a fin de año, nadie lo sabe. Tenemos economistas que juran que lo saben, pero la realidad es que después vemos que no lo saben. No sabemos cuánto va a valer la soja a la cosecha 2016. Ojalá lo supiéramos, están pensando algunos. O cuánto va a valer algún cultivo incluso menos conocido y menos tradeado que la soja. Ahora, cuando estas volatilidades afectan mi negocio, las llamamos factores de riesgo. Y acá tengo algunos ejemplos: el tipo de cambio, la tasa de interés, los precios de un commodity. Ahora, también están las decisiones políticas. ¿Qué va a hacer el próximo presidente, quien sea que sea? ¿Va a sacar las retenciones, las va a cambiar, las va a aumentar? No, esperamos que no, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestro modelo de negocio? ¿Qué va a pasar con la gente que hace que nuestro negocio hoy sea exitoso? Fíjense la cantidad de factores de riesgo que aparecen. Y un factor de riesgo impacta en la compañía. ¿Y en dónde impacta? A ver, lo tradicional, el impacto que vemos tradicionalmente y el que han estado estudiando los financistas desde hace ya un par de décadas, es en el flujo de fondos y en el valor de la empresa. O sea, si ustedes miran en dónde impactan los factores de riesgo en el negocio, generalmente el análisis es en el flujo de fondos y en el valor de la empresa. Piensen en BP. BP tuvo un evento de riesgo negativo, ¿se acuerdan? Enchastró todo el Golfo con petróleo. Bueno, ¿qué pasó ahí? 30.000 millones de dólares fue el impacto en el flujo de fondos. La cotización de la acción, que era $60 antes del evento, bajó a 25, 26 dólares. O sea, tuvimos un riesgo, un impacto en el flujo de fondos y en el valor de la empresa. Ahora, ¿no impactó en otro lado también? ¿No impactó, por ejemplo, en la reputación de la compañía? ¿No impactó en la competitividad o en la capacidad de atraer empleados? No sé si se acuerdan, antes de la crisis del 2007-2008, todos los MBAs que salían de las universidades top querían ir a trabajar a Wall Street. Después de la crisis 2007-2008 no quería ir nadie a Wall Street, había que convencerlos para que vengan. O sea que los eventos de riesgo impactan el flujo de fondos, es cierto, el valor de la empresa, pero también impactan en otros lados. Alguno estará pensando, bueno, pero si pega en la reputación, va a pegar en el flujo de fondos eventualmente. Es cierto, ahora el tiempo que tarda en llegar al flujo de fondos es bastante variable y depende mucho del impacto que tenga un golpe en la reputación de una empresa o de otra. Siempre uso el ejemplo de mis amigos de Bulonera Don Torcuato. Un efecto negativo en Bulonera Don Torcuato tiene un efecto en la reputación muy distinto que un problema en Citibank, ¿o no? ¿Sí? Y además, que si yo estoy preocupado por proteger reputación, las coberturas que tengo que hacer no son las mismas que si estoy preocupado por proteger flujo de fondos. En el caso de BP, si yo quiero proteger el flujo de fondos, una alternativa viable es pedirle a una compañía de seguros que me pague el gasto de arreglar todo el lío que armé. Si yo quiero proteger reputación, la cobertura de riesgo tiene que ser que no se desparrame el petróleo o que no se rompa el caño. Son diferentes herramientas de cobertura dependiendo de lo que yo quiero proteger. Entonces, en el fondo, sin riesgo hay menor satisfacción. Cuanto más riesgo tomes, más posibilidad de tener más satisfacción tenés. Y si esto lo llevamos al mundo de la empresa, sin riesgo no hay beneficio. ¿Quién le pondría plata a una empresa que no toma ningún riesgo? Una empresa que no toma ningún riesgo invierte en la tasa, genera la tasa libre de riesgo. Ahora, ningún inversor estaría tomando una inversión en un negocio que genera la tasa libre de riesgo. ¿Sí? O sea que nadie quiere invertir en una empresa que no toma riesgos. O sea que en el fondo lo que podemos decir es que sin riesgo no hay empresa. Y esto lo que me lleva a pensar es en una definición de una empresa. ¿Y qué es una empresa? Una empresa es una entidad que genera valor a partir de su capacidad para tomar determinados riesgos. ¿Lo ven? El otro día estaba escuchando una charla de un señor que se llama Juan Benavides. Juan era el presidente del grupo Falabella en Chile durante muchos años, ahora ya se retiró. Y él dice que cuando se encontraba con un empresario le decía: ¿me puedes decir cuáles son los 5 riesgos que justifican que vos ganes plata? ¿Cuáles son los 5 riesgos que justifican que vos no ganes tasa libre de riesgo? Y él decía:
me suele pasar que la gente con la que hablo no tiene ni idea cuáles son los riesgos que toma. Y en el fondo eso es lo que te pone en una situación donde estás ganando plata porque tuviste suerte de que los riesgos que enfrentaste más veces te fueron favorables que desfavorables. O sea, hacer gestión de riesgo es ser capaz de elegir cuáles riesgos voy a asumir. ¿Por qué? Porque asumir esos riesgos me va a ayudar a generar valor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan que el riesgo tenía volatilidad positiva y negativa? Cuando la volatilidad es positiva, tenemos que ganar un montón de plata. Cuando la soja está en $650, tenemos que ganar un montón de plata. Cuando la soja está baja, tenemos que controlar la caída. O sea, ¿cuál es el secreto de la gestión de riesgo? Ser capaz de identificar los riesgos en base a los cuales voy a ganar plata, haciendo que, aprovechando volatilidad positiva, controlando volatilidad negativa. Y después, ¿qué voy a hacer con el resto? Voy a eliminar todos aquellos riesgos que son riesgos innecesarios para mi negocio.